Capítulo 131. Espía. 15 segundos. Tengo que acabar con este tipo al menos. Vivian apretó los dientes. Era la primera vez que usaba esta técnica en combate real. Según el criterio de Kizaru, no debía mantenerla más de un minuto, pero no tenía ni idea de qué pasaría si la superaba. ¿Está viniendo? Sabo sintió el aura abrumadora de Vivian. Ignorando sus manos temblorosas, rápidamente se puso en posición. La fuerza que desató tras encogerse fue aterradora. Incluso a él le pareció intimidante. Si no estuviera tan desesperada por terminar la pelea, dejando ecos en sus ataques, no confiaría en sus posibilidades contra ella. Un golpe para determinar el ganador. El suelo bajo los pies de Vivian explotó cuando ella se lanzó como un cohete hacia Sabo. Ya sentía que su cuerpo llegaba al límite. Cada célula de su ser gritaba en protesta, resistiendo la fuerte compresión. A diferencia de Luffy, ella no era de goma. De no ser por su dominio del retorno a la vida, que le permitía controlar absolutamente cada célula de su cuerpo, ni siquiera Kizaru habría podido desarrollar una técnica tan absurda. Armamento puño garra de dragón. Taladro del rey dragón. Sabo recordó las lecciones que el dragón le había enseñado. Dominar el puño garra de dragón no se trataba solo de perfeccionar una técnica de combate, sino de forjar una voluntad inquebrantable. Solo aquellos que se atrevían a golpear a cualquier oponente, por poderoso que fuera, podían liberar su verdadera fuerza. En ese momento, Sabo había alcanzado esa iluminación. Incluso si se enfrentaba a un almirante de la armada más fuerte que Vivian, ahora tenía el coraje y la convicción para asestarle un puñetazo. Akai. Vivian no tenía tales reflexiones filosóficas. Ya sean las enseñanzas guerreras del Baz, donde nació, o el entrenamiento que recibió de Kizaru, su comprensión del combate podría resumirse en una palabra: fortaleza. Si no podía matar a su enemigo, no era lo suficientemente fuerte. Si no podía golpear a su enemigo, no era lo suficientemente rápida. Si su poder no fuera absoluto, simplemente lo multiplicaría por 10 hasta que lo fuera. En ese momento, ni Sabo ni Vivian tenían otro pensamiento que no fuera aniquilar al otro. Justo cuando la victoria estaba a punto de decidirse, una voz resonó en sus oídos. TSK. Siempre me causas problemas. Un resplandor dorado interminable estalló entre ellos. En un instante, Kizaru apareció, extendiendo perezosamente una mano para atrapar los puños de Sabo y Vivian. Auge. Sus ataques combinados explotaron al impactar, enviando ondas de choque que recorrieron el campo de batalla. El manto de justicia de Kizaru ondeó violentamente al viento por la fuerza de los golpes. Pero eso fue todo. Sabo miró en estado de shock la mano que agarraba su puño. Ni siquiera el propio dragón podría bloquear sin esfuerzo su golpe de máxima potencia de esta manera, y mucho menos al mismo tiempo enfrentar el ataque de Vivian, una mujer más fuerte que él. Kizaru acababa de recibir sus dos golpes más fuertes simultáneamente sin un rasguño. Y ni siquiera había usado el haki de armamento o la intangibilidad de Logia para defenderse. Sabo pudo sentir que su puño garra de dragón había aterrizado directamente sobre el cuerpo de Kizaru. Sin embargo, fue como dar un puñetazo en el abismo. Sin resistencia. Sin daños. Como si Kizaru pudiera quedarse allí todo el día, dejando que Sabo lo golpeara, y nada cambiara. Kizaru, jefe. Vivian gritó, intentando huir instintivamente, pero Kizaru apretó su agarre en su brazo. Cuando llegaron a su acuerdo, había dos reglas. 1. No podía utilizar esta técnica durante más de un minuto. 2. Solo podía usarlo en una situación de vida o muerte. Y claramente no se trataba de una situación de vida o muerte. Incluso si Sabo, Ace y Luffy escaparan, no sería una pérdida catastrófica para la armada. Idiota. Ya nos ocuparemos de tu castigo más tarde. Cancela tu transformación y retírate. Kizaru la regañó exasperado. Incluso con su dominio de Life Return, el cuerpo de un gigante era demasiado masivo para mantener la compresión por mucho tiempo. Está bien. El berserker sediento de sangre de hace unos momentos se transformó instantáneamente en una colegiala culpable atrapada con las manos en la masa. Con un obediente asentimiento, Vivian regresó a su forma original, su cuerpo gigante de casi 20 metros de altura se elevaba una vez más sobre el campo de batalla. Ella agarró su Nodachi y se agachó dócilmente detrás de Kizaru.
Afortunadamente, su armadura interior de nube isleña se expandió junto con su cuerpo, lo que le ahorró la molestia de volver a ponerse su uniforme de marine. Sabo, que acababa de luchar por su vida contra una furiosa Vivian, ahora la observaba encogerse detrás de Kizaru como un niño regañado. Incluso con su nivel de experiencia, no pudo evitar sentirse un poco nervioso. Después de todo, el hombre que estaba frente a él alguna vez fue el propio maestro de Dragon. Incluso después de 20 años de recorrer caminos separados, Dragon todavía hablaba de él con profundo respeto y quizás incluso con un poco de admiración. Un prodigio que se había unido a la infantería de marina a los 12 años, había establecido récords de ascensos más rápidos de capitán a almirante, tenía el total de captura de recompensa más alto de la historia y era conocido como el monstruo de la marina. El almirante eterno. Kizaru. Y luego, con un tono casual, Kizaru se volvió hacia Sabo y dijo: Muy bien entonces. Dime, ¿qué otros trucos tiene ese bastardo de dragón bajo la manga? Kizaru soltó a Sabo, no queriendo ponerlo demasiado nervioso. Este niño era el sucesor elegido de Dragon. Si lo asustaba demasiado, Dragon realmente podría ir tras él por ello. Si bien Kizaru no tenía dudas al tratar con los piratas de pelo rojo, aún sabía cómo separar las relaciones personales del deber. Jaja, me temo que tendré que decepcionarte. No sé nada de los planes de Dragon. Sabo forzó una risa incómoda. Sabía que Kizaru tenía algún tipo de conexión con Dragon, pero no tenía idea de que el hombre que estaba frente a él era en realidad uno de los miembros fundadores del ejército revolucionario. En la mente de Sabo, pensó que su vida estaba acabada. Incluso si Kizaru lo perdonara por respeto a Dragon, probablemente terminaría arrojado a Impel Down por el resto de su vida. Y esta vez, no había ningún Ivankov dentro para ayudarlo. Dada su fuerza y estatus, lo más probable es que lo encerraran en el nivel 6 y nunca más volviera a ver la luz del día. ¿Dragon nunca te habló de mí? Kizaru sonaba un poco incrédulo. Incluso si Dragon no lo hubiera mencionado, Ivankov y Kuma... Ah, cierto. Uno está en Impel Down, el otro es un señor de la guerra encubierto. Eso lo explica. ¿Qué quieres decir? Sabo tragó saliva con fuerza. Un pensamiento surgió en su mente, uno imposible, pero una vez que descartó todas las demás imposibilidades, fue la única posibilidad que quedó. ¿Kizaru es un espía del ejército revolucionario? ¿Están del mismo lado? Sabo siempre había creído que Dragon era capaz de cualquier cosa, pero orquestar a un almirante de la armada como agente interno estaba más allá incluso de su imaginación. TCH. Eres tan cauteloso como siempre, Dragon. Pero Kizaru nunca respondió la pregunta tácita de Sabo. Antes de que Sabo pudiera reaccionar, un vendaval azotó el campo de batalla. Y luego, detrás de él, estaba Monkey y Dragon. Ha pasado mucho tiempo, Kizaru. A pesar de que ahora estaban en lados opuestos, Dragon todavía inclinó la cabeza ligeramente en respeto, tal como lo había hecho en el pasado. Por supuesto, esta formalidad desconocida era puramente para los ojos del gobierno mundial. Si los 5 ancianos alguna vez descubrieran que un almirante y el líder del ejército revolucionario charlaban casualmente mientras tomaban un dendenmusi de vez en cuando, podrían caer muertos de un ataque cardíaco antes incluso de tener en sus manos el oro puro. Sí, ha pasado un tiempo. Kizaru miró hacia las nubes de tormenta que había en lo alto. Aunque su escudo Aki bloqueaba la tormenta, impidiéndole sentir el viento y la lluvia, podía notar que el clima cada vez más severo estaba causando estragos en la armada. Especialmente para aquellos que dependían en gran medida de las frutas del diablo, la lluvia que agotaba sus fuerzas los dejaba vulnerables, incluso ante piratas de bajo rango. Todavía te subestimé, Kizaru. Dragon observó el espacio en la lluvia alrededor de Kizaru, su voz tenía un matiz de admiración. Liberar el Aki de armamento externamente para atacar o defender era básico para los luchadores de primer nivel. Pero usarlo casualmente para protegerse del clima, eso fue algo completamente distinto. Si bien la cantidad de Aki no era la única medida de la fuerza de un luchador, una exhibición tan abrumadora de Aki de armamento demostró cuán aterrador era realmente el poder de Kizaru. ¿Qué? ¿Planeas subirte encima de mí o algo así? Kizaru levantó una ceja y su Aki del conquistador surgió. Incluso comparado con Shanks, su aura era igualmente o más abrumadora.
Estaba a punto de dejar algo muy claro. No importaba cuántos años hubieran pasado. Tu hermano mayor sigue siendo tu hermano mayor. Si surge la oportunidad. La voz del dragón era tranquila. Pero al mismo tiempo, su propio Haki del Conquistador estalló. Su postura inquebrantable dejó claras sus intenciones. No daría marcha atrás. TCH. Entonces déjame ser perfectamente claro. Kizaru dejó escapar una risa burlona y su luz dorada se encendió. Estás soñando. Nunca va a suceder. Porque mientras Dragón había crecido enormemente, se encontraba entre los más fuertes de los fuertes. Kizaru todavía estaba un paso por delante. Incluso contra un Kizaru que apenas estaba empezando a aflojar, Dragón todavía tenía al menos una pequeña posibilidad de victoria. Pero por mucho esfuerzo que Dragón pusiera, jamás podría compararse con la debilidad de Kizaru. Desde que Kizaru despertó su stand, se fortaleció con cada segundo que pasaba. Esto no era algo que el trabajo duro por sí solo pudiera lograr. Las dos fuerzas abrumadoras del Haki del Conquistador chocaron, apretándose una contra la otra mientras innumerables rayos negros surcaban el aire. Afortunadamente, tanto Kizaru como Dragón controlaron el alcance de su Haki, limitándolo a su entorno inmediato. De lo contrario, solo la colisión de su Haki del Conquistador habría sido suficiente para disipar una parte de la tormenta. Si Kizaru hubiera estado dispuesto a hacerlo todo, incluso podría haber detenido por la fuerza la enorme tormenta que cubría Marineford y el mar circundante. Un tipo al azar que intenta ganarse la confianza de Lu Feng. Ya va a empezar. ¿Quién quiere apostar? Apuesto a que el dragón durará al menos 5 minutos. Kobayashi. Ese tatuado es muy fuerte. ¿Cómo se compara con el pelirrojo de antes? Aya Ibara. No puedo creerlo. ¿Hay tantos monstruos poderosos en el mundo? ¿Cómo sobreviven los humanos normales? Orochimaru. Sí que parece un personaje formidable. Pero comparado con Lord Kizaru, me temo que aún se queda corto. Tony Stark. Mierda. Creo que me he topado con un bloqueo creativo. Mi traje de Iron Man Mark V no se acerca ni de lejos a estos monstruos. Tony Stark. Quizás debería empezar a investigar la biotecnología. Podría abrir más posibilidades. Fubuki. Solo una guerra, y ya han aparecido cientos de luchadores a la altura de los héroes de clase S. ¿Cómo es que este mundo no ha sido destruido todavía? Xiaomei. Un día, seré tan fuerte como ellos. Zhang Sanfen. Suspiró. El mundo sufre. Un tipo desconocido intenta congraciarse con Luo Feng. Vaya. Maestro Zhang, ¿cuánto tiempo sin vernos? Tony Stark. Hola, viejo. Es la primera vez que te veo hablar aquí. El chat en vivo no tenía en cuenta la presión aplastante de la batalla entre Kizaru y Dragón, pero todavía estaban charlando y saludándose casualmente. Mientras tanto, la única persona realmente atrapada en la pelea, Sabo, estaba luchando por resistir. Una presión tan abrumadora. Sabo apretó los dientes, pero su cuerpo todavía se tambaleaba inestable. Kizaru y Dragón habían controlado su choque de Haki del Conquistador, pero no se habían molestado en evitar al desafortunado chico más cercano a ellos, Sabo. Aunque fue solo el impacto residual de la colisión de Haki, fue suficiente para darle una idea de lo que significaba estar en presencia de verdaderas potencias de primer nivel. TCH, Dragón se ha vuelto muy fuerte. Pero Kizaru-sama sigue siendo el más fuerte. Vivian, el vicealmirante gigante que había seguido a Kizaru durante años, ya había tomado precauciones y se había mantenido lejos del campo de batalla, evitando verse atrapado en la pelea. Cuando todavía estaba en la nave de Kizaru, se había cruzado con Dragón muchas veces. En aquel entonces, Dragón apenas empezaba a hacerse un nombre. Para ella, solo era un mocoso y le molestaba lo mucho que Kizaru lo valoraba. Pero ahora, tenía que admitir que Kizaru-sama tenía buen juicio. Incluso aunque todavía le desagradaba Dragón por traicionar a los marines, no podía negar que él se había ganado el derecho de presentarse ante Kizaru. Como se esperaba de Kizaru-senpai, todavía así. Esperar. No. Algo estaba mal. Espera. Esta velocidad. Al ver cómo su propio Haki del Conquistador era rechazado con facilidad, Dragón, que ya estaba mentalmente preparado, no pudo evitar exclamar en estado de shock. Justo cuando estaba a punto de revelar su última carta del triunfo y darle a Kizaru una sorpresa de último minuto, su expresión cambió repentinamente a una de incredulidad.
¿Te acabas de dar cuenta? Demasiado tarde. Kizaru sonrió con una sonrisa rara y casi siniestra. Su haki del conquistador estalló con toda su fuerza, aplastando al instante la resistencia de Dragón. El peso de su presencia lo hizo volar hacia atrás. Lanzado al aire solo por el haki de Kizaru, Dragón intentó cambiar a su forma elemental, pero antes de que el pensamiento pudiera siquiera formarse por completo, un destello de luz. De repente, el dragón se encontró siendo lanzado hacia el cielo. Yata no Kagami. Capítulo 132. Paliza. Al momento siguiente, Kizaru, que acababa de patear a Dragón, apareció sobre él en un instante. Una brutal patada con hacha envió a Dragón hacia el suelo. Antes de que pudiera siquiera tocar el suelo, Kizaru siguió con un poderoso uppercut ascendente, lanzando a Dragón al cielo una vez más. Cada vez que Dragón intentaba convertirse en viento, la velocidad de Kizaru era tan ridícula que cortaba el intento antes de que Dragón pudiera reaccionar. Aprovechando la cobertura de la tormenta, Kizaru jugó con Dragón como una marioneta, mostrando libremente su dominio sin preocuparse por revelar su verdadera fuerza. Tan rápido. Dragón, reducido a nada más que un saco de boxeo, salió volando en todas direcciones. El combo a velocidad cercana a la luz lo dejó completamente indefenso, ni siquiera tuvo la oportunidad de transformarse. Si Kizaru realmente hubiera hablado en serio, la pelea ya habría terminado. A este ritmo, Sabo bien podría empezar a pensar dónde sentarse en el banquete funerario de Dragón. Golpe en la cara que rompe la amistad. Finalmente, después de descargar la mayor parte de su irritación, Kizaru terminó su combo con un último golpe devastador, enviando a Dragón a volar por el campo de batalla. Dragón-san. El combo de Kizaru fue tan rápido que, para cuando Dragón fue destrozado por el golpe final, un aturdido Sabo apenas había asimilado lo que estaba sucediendo. Desafiando la tormenta, corrió hacia donde Dragón estaba a punto de aterrizar. En la mente de Sabo, un dragón capaz de enfrentarse a Kizaru al menos debería ser capaz de dar pelea, incluso si al final perdía. ¿Quién podría haber esperado una paliza tan unilateral? Para decirlo sin rodeos, incluso si tuviera que enfrentarse a un almirante, Sabo pensó que no sería derrotado tan brutalmente. Uf. Qué bien se sintió. Espera. ¿Era eso, haki de observación especial? ¿Vista del futuro? Tras desahogar su frustración azotando a Dragón, Kizaru finalmente se relajó un poco. Pero al recordar la pelea, algo hizo clic. ¿Dragón realmente había notado su verdadera fuerza? Al reproducir la batalla en su mente, Kizaru dedujo rápidamente cuál había sido la última carta del triunfo no revelada de Dragón. Comparado con el ultra raro haki del conquistador, que solo uno en 1.000.000 poseía, el haki de observación era algo que cualquiera, en teoría, tenía el potencial de despertar. Sin embargo, solo unos pocos seleccionados podían desarrollar habilidades únicas con él, como escuchar los pensamientos de los demás, sentir las voces de todas las cosas o incluso ver el futuro. Dragón claramente tenía la capacidad de vislumbrar el futuro. De lo contrario, no habría podido anticipar su propia derrota gracias a la interferencia del haki de conquistador y el haki de observación de Kizaru. Tos. Como era de esperar, Kizaru-senpai. Nunca imaginé que llevar la fruta destello al límite podría generar un poder tan aterrador. Con el apoyo de Sabo, Dragón se puso de pie. Ignoró el dolor punzante que sentía en todo el cuerpo, especialmente en el rostro, y en cambio habló con un tono de asombro. Si no fuera por su haki de observación para ver el futuro, ni siquiera habría visto cómo Kizaru lo había vencido. Ese tipo de velocidad inimaginable provocaba absoluta desesperación. Incluso ver el futuro no hacía ninguna diferencia. Seguía sin tener ninguna posibilidad de ganar. En el mejor de los casos, podría verse a sí mismo recibiendo una paliza de antemano. Sus ojos, potenciados por el haki de observación, podían predecir el siguiente movimiento de Kizaru, pero su cuerpo simplemente no podía seguir el ritmo. Tuvo una visión del pie de Kizaru dirigiéndose hacia su cara, pero antes de que pudiera levantar la mano para bloquearlo, ¡bam! La patada ya había impactado. ¿Tienes algún otro as bajo la manga? Esta tormenta no te dejará escapar de mí. Kizaru naturalmente aceptó el elogio de Dragón y no se molestó en corregirlo, esto no era solo el poder de la fruta Glint Glint. Sin el Stand Flash. Ni siquiera él podría aprovechar al máximo la velocidad de la luz en combate real. Dragón-san, ve tú.
Yo te cubro. Sabo se puso delante de Dragón, decidido. No tenía idea de por qué Kizaru, quien se suponía que era un aliado, de repente se había vuelto contra Dragón. En su mente, la única razón por la que Dragón había sido golpeado tan brutalmente tenía que ser porque ya estaba herido por haber peleado antes con otro enemigo poderoso. De lo contrario, no habría habido manera de que cayera en un solo intercambio. Por el bien del ejército revolucionario, por el hombre que lo salvó y lo guió. En ese momento Sabo se había decidido. Incluso si le costara la vida, aseguraría la supervivencia de Dragón. HMPH. Conoce tu lugar. Kizaru dejó escapar un resoplido frío. Su haki del conquistador, sin forma pero opresivo, se derrumbó sobre Sabo como una montaña. Aunque Sabo utilizó cada gramo de su fuerza para resistir, todavía se vio obligado a arrodillarse. Esto fue lo que sucedió cuando un niño interrumpió la conversación de un adulto. Además parecía un villano. Perdido en sus pensamientos de darle una lección a Dragón, Kizaru no tenía ni idea de que ahora tenía el comportamiento exacto de un jefe final clásico. Si Luffy estuviera aquí, estaría tan afectado por el aura villana de Kizaru que probablemente activaría el Gear Fifth en el acto. No. Perderé. Contra ti. Sabo luchó contra la abrumadora presión, forzando a su cuerpo a enderezarse poco a poco. Las baldosas de piedra bajo sus pies se agrietaron bajo la tensión. Enfrentándose por primera vez a un oponente del calibre de Kizaru, Sabo, personificando la tenacidad pura, experimentó un gran avance, y su fuerza aumentó visiblemente. Maldita sea. Otro de esos tipos pesados. Vivian, la vicealmirante giganta, frunció el ceño mientras observaba a Sabo levantarse bajo la supresión de Kizaru. Si hacerse más fuerte fuera tan fácil, le habría rogado a Kizaru hace años que hiciera lo mismo por ella. Sabo. Mientras tanto, Dragón parecía conflictuado. Luchar contra la tiranía y fortalecerse bajo presión era una cosa. Pero el problema era que el oponente era Kizaru. El Kizaru que él conocía también tenía muchos hábitos peculiares, uno de los cuales era su especial gusto por intimidar. Guerreros talentosos con una tenacidad como la de una cucaracha. No le preguntes a Dragón cómo lo supo. Solo debes saber que algunos recuerdos es mejor dejarlos enterrados. Pero lo que no podía entender era si este era el tipo de cosas que normalmente hacían las personas sin talento. ¿Por qué alguien como Kizaru, un monstruoso prodigio que se convirtió en vicealmirante de la Marina antes de los 20, tendría un pasatiempo tan extraño? Hasta que no aplaste toda fuerza opresora que gobierna el mundo, ¿cómo podría caer aquí? Aunque todavía era inmaduro, su abrumadora fuerza de voluntad se extendió por todo Marineford. Otro usuario del haki del conquistador. En el centro de la tormenta, el almirante de flota Sengoku había renunciado por completo a perseguir piratas. Aunque la tormenta oscureció su visión, dificultando la identificación del usuario, la determinación detrás de ella era inconfundible. Ese tipo de resolución definitivamente no es algo que pertenezca a un marine. Jajaja. Impresionante. Parece otro mocoso. El vicealmirante Garp soltó una carcajada. Ace sobrevivió. Luffy escapó ileso. Incluso ese bastardo dragón todavía estaba vivo. Y lo más importante, Barba Blanca estaba muerto. Los piratas habían sufrido un gran golpe, mientras que los marines ahora tenían el cadáver de Barba Blanca para intimidar al mundo. Para Garp, este resultado fue mejor que cualquier escenario de ensueño que pudiera haber imaginado. Viejo loco. ¿Por qué no persigues a los piratas? Sengoku estaba furioso. Él entendió cuando Garp dudó cuando Ace estaba a punto de ser ejecutado. ¿Y ahora? Ace ya había sido rescatado por piratas y este perro senil seguía holgazaneando. Si no fuera porque los marines tenían tanto oro puro como la cabeza cortada de Barba Blanca, los 5 ancianos y el gobierno mundial definitivamente responsabilizarían a Garp más tarde. Jajaja, pero estoy lesionado, ¿ves? Ese Rayleigh cada vez está más fuerte. Sinceramente, creo que es incluso más duro que Roger. Garp se rió entre dientes. Una herida profunda de la espada de Rayleigh aún marcaba su pecho, su parte superior del cuerpo estaba empapada en sangre, lo que lo hacía parecer gravemente herido. Desafortunadamente para él, Sengoku había luchado junto a Garp durante décadas. No había ninguna posibilidad de que cayera en esa trampa.
Aún así, mientras Garp tuviera una excusa para apaciguar a los 5 ancianos y al gobierno mundial, Sengoku decidió dejarlo pasar. De vuelta a Sabo con su repentino estallido de Haki del Conquistador, logró resistir la presión de Kizaru. Pero antes de que pudiera sentirse orgulloso, Kizaru dejó escapar otro bufido despectivo boom. Una ola de Haki del Conquistador 10 veces más fuerte que la anterior se estrelló contra él. Sabo fue inmediatamente arrojado al suelo. Esto no puede ser. La pura presión se sentía como si el peso de los mismos cielos estuviera presionándolo. Incluso respirar era una lucha. Y ni hablar de proteger al dragón. Antes de enfrentarse a Kizaru, Sabo siempre había confiado en su fuerza. Claro, aún no estaba al nivel de dragón. Pero si le dieran no más de 10 años, como máximo, estaba seguro de que podría convertirse en la mano derecha de dragón. Incluso si en el futuro tuviera que enfrentarse a un almirante, Sabo siempre había creído que podría dar pelea. Y después de romper los límites impuestos por la presión de Kizaru, incluso pensó que podría acortar el tiempo necesario. Tal vez en solo 5 años, sería capaz de enfrentarse a un almirante. Pero ahora, olvídate de 5 años. Incluso si tuviera 50, no tenía idea de cómo podría derrotar a Kizaru. Ese no era un enemigo fuerte y común y corriente. Eso fue una fuerza de la naturaleza. Por primera vez, Sabo comprendió realmente por qué el antiguo apodo de Kizaru había sido el monstruo de la marina. Siguen haciendo bullying a los niños, como siempre. Dragón suspiró con resignación. De entre sus ropas rotas sacó un pequeño Denden Mushi. De alguna manera, el pequeño había sobrevivido a la pelea en su bolsillo sin ser aplastado, aunque fuera por poco. La pobre criatura aún veía estrellas, pero en cuanto Dragón marcó un número, se despertó y se puso a trabajar. Mori. ¿Eres tú, Dragón-san? Ya lo encontré. Desde el otro extremo llegó la voz de Morley, el comandante de las fuerzas occidentales del ejército revolucionario. Después de ayudar a los piratas de pelo rojo a contener a Akainu, Morley inmediatamente siguió las órdenes de Dragón y comenzó su búsqueda. Bien. ¿Dónde está? Dragón asintió. Frente a un enemigo invencible, no tuvo más remedio que recurrir a tácticas poco honorables. Tal como sospechaba, señor, está exactamente a 100 metros bajo tierra, justo debajo del cuartel general de la Marina. Tan pronto como las palabras de Morley salieron del Denden Mushi, los ojos de Kizaru se agudizaron instantáneamente. Abajo, en la cámara oculta debajo de Marineford, incluso alguien como Morley, que había vivido durante más de 100 años y ha saltado más bóvedas reales de las que podía contar, no pude evitar quedarme sin aliento ante la visión que tenía frente a él. Toda la bóveda subterránea estaba llena de oro. Oro infinito, deslumbrante y radiante. Ni siquiera los tesoros de los reinos más grandes del mundo contenían el 1% de lo que se almacenaba en esta única cámara. Pero Morley, como comandante del ejército revolucionario, hacía tiempo que había perdido todo interés personal en la riqueza. Ni siquiera las montañas de oro significaban nada para él. El único pesar fue que no pudo distribuir esta fortuna entre la gente común. Uno aquí. Otro aquí. Pongamos uno ahí. Morley llevaba una enorme bolsa de lona y se movía por la bóveda, colocando cuidadosamente explosivos sobre las pilas de oro. El oro en sí no sería destruido por explosiones. Pero si fuera arrojado al mar, recuperarlo sería casi imposible. Una vez que el dragón diera la orden, Morley derribaría las paredes de la bóveda, inundando la cámara con agua de mar. Entonces, todas las bombas detonarían a la vez, esparciendo el oro por todo el fondo del océano. Ni siquiera Kizaru, con toda su fuerza, podría recuperarlo todo. Por encima del suelo el haki de observación de Kizaru ya había fijado la ubicación exacta de Morley. Dragón. Tienes un deseo de morir, maldita sea. Kizaru apretó los dientes. El dragón le había dado muchas sorpresas hoy. Y hasta ahora, Kizaru simplemente los encontraba molestos. Pero esto fue diferente. El dragón ya no se estaba metiendo con él. El dragón estaba amenazando su preciado tesoro. Eso fue imperdonable. Cada pieza de oro en esa bóveda había sido adquirida con mucho esmero. Del fondo personal de Enel. Si Dragón simplemente lo hubiera robado, bien. Kizaru siempre podría robártelo de nuevo. Pero el plan del dragón era esparcirlo todo en el océano.
donde sería imposible recuperarse. Este fue un crimen sin posibilidad de redención. Piratas y revolucionarios aprovecharon la tormenta para escapar de Marineford. ¿Qué opinas de este resultado, Kizaru-senpai? Dragón habló como si ni siquiera pudiera sentir la creciente furia de Kizaru. Conocía a Kizaru demasiado bien. Una persona normal podría haber intentado chantajear a Kizaru con el oro. Después de todo, esa bóveda contenía mucha más riqueza que los tributos de los dragones celestiales. Capítulo 133. Amer y Geoise. Dragón sabía muy bien que Kizaru no guardaba esa bóveda de oro por poder o influencia. Era solo una colección para satisfacer su obsesión por acumular. Tratando de amenazar a Kizaru con su propio oro. Eso fue un billete de ida a una muerte prematura. No fue un mal resultado. Excepto que, tras escapar de Marineford, el comandante supremo del ejército revolucionario captó la atención del almirante Kizaru. Y terminó medio paralizado, postrado en cama durante 3 meses. ¿Estás de acuerdo con ese resultado? Kizaru dejó escapar un resoplido frío, su voz estaba cargada de una abierta amenaza. La boca del dragón se torció. Incluso después de todos los años que había pasado siguiendo a Kizaru, ni siquiera él podía mantener la cara seria ante eso. Porque en cierto modo Kizaru hablaba muy en serio. Si dijera que el dragón estaría postrado en cama durante 3 meses. Incluso si las habilidades de recuperación del dragón le permitieran recuperarse en un mes, Kizaru simplemente lo golpearía nuevamente y lo arrojaría nuevamente a la cama para los 2 restantes. Pero el ejército revolucionario no podía permitirse el lujo de que perdiera 3 meses enteros sin hacer nada. Atrapado entre la espada y la pared, incluso Dragón no tuvo más opción que intentar negociar. 1 mes y medio. En este punto, Dragón se arrepintió profundamente de sus acciones anteriores. Definitivamente se había vuelto un poco arrogante al saltar y presumir frente a Kizaru. Debería haber dejado que Barba Blanca y Shanks acapararan la atención. 3 meses. Sigue hablando y serán 6. Kizaru cerró inmediatamente cualquier negociación. Al mismo tiempo, despidió el campo de energía que los rodeaba. Y la tormenta aullante se estrelló contra él de repente. La lluvia torrencial lo empapó hasta los huesos en cuestión de segundos. No es que realmente importara. Con su nivel actual de fuerza, a Kizaru no le importaban particularmente los efectos del mar en los usuarios de frutas del diablo. Claro, podía sentir una ligera debilidad por estar empapado en agua de mar. Pero aún podía vencer a 10 dragones sin despeinarse. Espero que la próxima vez que nos veamos, dejemos de ser enemigos. Dijo Dragón con solemnidad, alzando al aún conmocionado Sabo sobre su hombro. Sabía que Kizaru quería cambiar el gobierno mundial desde dentro, utilizando a la armada como base. Pero a los ojos de Dragón, eso era imposible. Eso es para la próxima vez. La próxima vez tendré que golpear a alguien específico y no me voy a contener. Kizaru se burló, girándose y desapareciendo bajo la lluvia. Dragón había metido la pata en su bóveda de oro. ¿Esa deuda? Estaba lejos de resolverse. Mientras la tormenta continuaba, incluso el siempre sediento de sangre Akainu, desesperado por exterminar hasta el último pirata, finalmente se vio obligado a rendirse. Atrapado por Shanks y Riley trabajando juntos, todo lo que pudo hacer fue observar cómo los restos maltrechos de los piratas pelirrojos escapaban a la Fuerza Roja. Mientras tanto, los piratas y revolucionarios gravemente heridos no tuvieron más remedio que huir a través de la tormenta. Afortunadamente, Dragón regresó a su barco a tiempo, usando sus poderes de viento para mantener la tormenta a raya. Uno a uno, los barcos piratas desaparecieron bajo la lluvia interminable. Algunos marines todavía ardían de ira y querían perseguirlos. Pero el aguacero helado apagó su rabia. Esta guerra ha terminado. Comiencen a atender a los heridos. Comiencen a contabilizar las bajas. El almirante de flota Sengoku ya había pasado al control de daños. En circunstancias normales, debería haber pronunciado un discurso de victoria entusiasta, proclamando el triunfo de la armada. Pero la tormenta no mostraba señales de detenerse. Si la lluvia continúa, no solo los marines heridos estarán en riesgo. Incluso los que están sanos empezarían a caerse por hipotermia. Almirante de flota Sengoku. Una llamada de los 5 ancianos.
Antes de que Sengoku pudiera terminar sus órdenes, su ayudante llegó tropezando bajo la lluvia, agarrando un Dendenmushi de repuesto como si su vida dependiera de ello. A primera vista, el vencedor de esta guerra fue, sin duda, la Armada. Incluso si el oro puro no pudiera contarse como parte de su botín, todavía tenían la cabeza cortada de Barba Blanca para demostrar su fuerza al mundo. Pero desde el principio, esta guerra se había librado bajo el lema de ejecutar a Fire Fist Ace. Y sin embargo, al final Ace había escapado. Algunos incluso podrían argumentar que la Armada había perdido. Lo has hecho bien. Ve a ayudar a los heridos. Hola, soy Sengoku. Cuando Sengoku respondió a la llamada, su rostro permaneció tranquilo e imperturbable. A diferencia de su ayudante, que todavía temblaba de nervios. Porque Sengoku entendió a los 5 ancianos. Mientras el oro puro todavía estuviera en manos de Kizaru, incluso si Barba Blanca hubiera sobrevivido, los 5 ancianos y el gobierno mundial no se atreverían a culpar a la Armada. ¿El oro puro aún está con Kizaru? Tan pronto como se conectó la llamada, se escuchó la voz impaciente de los 5 ancianos. Aunque ya habían confirmado la situación a través de los canales secretos del CP0, todavía querían escuchar la confirmación directa de Sengoku solo para estar seguros. Como deseabas, ningún pirata ha podido arrebatarle el oro puro a Kizaru. Sengoku respondió sin la menor vacilación. Pero el hecho de que los 5 ancianos ni siquiera se molestaran en preguntar sobre las bajas de los marines dejó un sabor amargo en la boca del veterano almirante de flota. Excelente. Los marines lo han hecho muy bien. Pronto se entregarán las recompensas y condecoraciones. Los 5 ancianos parecían muy satisfechos. Si bien el resultado de la batalla no fue ideal, siempre que hubieran conseguido el oro puro, los marines todavía estaban a salvo. Entendido. En nombre de los marines, agradezco a los 5 ancianos y al gobierno mundial su reconocimiento. Sin embargo, dado que la ejecución de Fire Fist Ace finalmente fracasó, alguien debe asumir la responsabilidad. Renunciaré como almirante de flota y nominaré oficialmente al almirante Kizaru como mi sucesor. De pie entre las ruinas de Marineford, Sengoku habló con culpa en su voz. Si su estrategia hubiera sido un poco más estricta, si se hubiera dado cuenta antes de que Delocas era un traidor, si hubiera convocado más fuerzas al campo de batalla, quizás el resultado final hubiera sido mucho mejor. Muy bien. Sin embargo, al comandante en jefe Kon aún le queda 1 año y medio de mandato. Por ahora, servirás como gran inspector del cuartel general de la Marina. Considera esta oportunidad para ayudar a Kizaru. Los 5 ancianos, ansiosos por obtener finalmente el oro puro, estaban de excepcional buen humor. Incluso llegaron a insinuar que una vez que Kon se retirara, Sengoku asumiría el cargo de comandante supremo de todo el ejército. Bajo cualquier otra circunstancia, Sengoku se habría sentido honrado por tal muestra de confianza. Pero ahora, él sabía exactamente por qué los 5 ancianos lo trataban con tanta amabilidad. Todo era por el oro puro. Y eso le dejó un sabor amargo en la boca. La sangre, el sudor y el sacrificio de más de 1 millón de marines a lo largo de los años. Significaba menos para ellos que una sola pieza de oro. Entendido. Haré todo lo posible para ayudar a Kizaru a convertirse en un almirante de flota competente. Sengoku dejó escapar un profundo suspiro. ¿Pero qué opción tenía? Mientras los 5 ancianos siguieran siendo los máximos gobernantes del gobierno mundial, los marines no tenían más opción que obedecer. Bien. Pero antes, que Kizaru escolte personalmente el oro puro hasta Med y Geoise. Los 5 ancianos no pudieron ocultar su urgencia. Aunque el cuartel general de la Marina estaba en su punto más débil en este momento, su deseo de asegurar el oro puro superaba todo lo demás. Entendido. Haré que Kizaru se marche lo antes posible. Sengoku hizo una pausa por un momento, pero finalmente aceptó su decisión. No todos podrían ser como Dragón, dispuestos a abandonar todo en lo que alguna vez creyeron y oponerse al gobierno mundial. Una vez que hayas terminado con las consecuencias de Marineford, ven a celebrar la victoria de los marines. Con eso, los 5 ancianos finalmente terminaron la llamada. Si no hubiera sido por el inmenso poder de Kizaru, que lo convertía en la opción más confiable para proteger el oro puro, los 5 ancianos probablemente habrían enviado a CP0 para tomar el control. Ve a informar a Kizaru. Dile que escolte el oro puro a Med y Geoise inmediatamente.
Sengoku respiró profundamente y dio la orden a su ayudante. Todavía tenía que centrarse en los esfuerzos de recuperación en Marineford y hacer todo lo que pudiera para minimizar las pérdidas de los marines en esta guerra. Sí, señor. El ayudante respondió en voz alta antes de precipitarse hacia la tormenta con el Denden Mushi en la mano. Intentar encontrar a alguien en medio de este aguacero no fue tarea fácil. Pero justo en ese momento, un brillante estallido de luz iluminó la plaza de Marineford. Como si de repente hubiera aparecido un sol en miniatura. Tsuru-san, creo que todavía tenemos algunos reflectores almacenados. Porque esto es simplemente vergonzoso. Kizaru se quedó allí, con todo su cuerpo irradiando una luz tan brillante que iluminó todo Marineford. Con expresión inexpresiva, murmuró en voz baja. En ese momento, simplemente estaba siguiendo las órdenes de Tsuru y poniendo todo su esfuerzo en convertirse en la mayor fuente de luz en Marineford. Mientras el brillante resplandor atravesaba la tormenta, también se aseguró de que cada marine pudiera ver la imponente presencia del almirante Kizaru. Ni siquiera la tormenta más feroz pudo oscurecer su luz deslumbrante. Y con ello, los marines previamente desmoralizados y heridos se sintieron más tranquilos y su ánimo mejoró ligeramente. No, esto es perfecto. Todo el mundo puede verte y eso hace que sea más fácil tratar a los heridos. El vicealmirante Tsuru le lanzó a Kizaru una mirada cómplice sin darle una sola oportunidad de aflojar. No estaba exactamente emocionada de que Kizaru fuera el próximo almirante de la flota. Pero su sentido del deber hacia los marines la hizo decidir, al menos, moldearlo para convertirlo en alguien más adecuado para el papel. No había forma de que pudiera hacerlo tan diligente como Sengoku. Pero al menos, podía asegurarse de que los marines sintieran su presencia. A medida que la luz dorada de Kizaru bañaba Marineford, la inquietud en los marines se desvaneció gradualmente. Comenzaron a moverse sistemáticamente, cumpliendo órdenes de rescatar a sus compañeros caídos. Incluso los soldados heridos se encontraron relajándose. En sus mentes, cada rayo de luz era un recordatorio de que el almirante Kizaru los estaba cuidando. Y si Kizaru estaba allí, no tenían nada que temer. Siguiendo su ejemplo, incluso los oficiales que debían regresar a descansar se quedaron para ayudar en las tareas de rescate. El almirante Aokiji usó su hielo para construir refugios improvisados, protegiendo a los marines de la tormenta. Los vicealmirantes gigantes atendieron cuidadosamente a los heridos o simplemente se sentaron, usando sus enormes cuerpos como barreras contra el viento. Incluso el almirante Akainu transportaba personalmente a los heridos, aunque los que él cargaba al estilo princesa temblaban visiblemente y lucían lastimosas en sus brazos. Esto se está volviendo un poco ridículo. Kizaru sintió la necesidad de cubrirse la cara. Afortunadamente, había apagado la transmisión en vivo y ya había enviado a SDA de regreso al mundo de Akamegakure. De lo contrario, los tontos del grupo de Chad nunca le dejarían terminar de escucharlo. Desafortunadamente, no había podido despedir a Hancock. A pesar de ser la digna emperatriz pirata, actualmente se escondía detrás de Vivi, tomando fotos de él a escondidas como una fan desvergonzada. En ese momento almirante Kizaru. El almirante de flota Sengoku le ordena escoltar el oro puro a Mer y Geoise inmediatamente. El ayudante de Sengoku había encontrado fácilmente a Kizaru siguiendo la fuente de luz y habló con genuino respeto. Porque si hubo una persona que se robó el show en esta guerra era Kizaru. Había arrebatado el oro puro de las manos del propio dragón. Había reclamado la cabeza de Barba Blanca. Había herido gravemente a los piratas pelirrojos. Incluso sin el oro puro, sus logros por sí solos eclipsaron a 10.000 marines de élite combinados. Así que incluso el ayudante de Sengoku no pudo evitar mirarlo con asombro, como un fanático que conoce a su ídolo. Con todo eso en mente, el estado de ánimo de Kizaru al recibir las órdenes de Sengoku debe haber sido absolutamente fantástico. Ejem. Avisa al almirante de flota Sengoku. Salvo de inmediato. Kizaru no lo dudó en absoluto. A pesar de que se dirigía a su lugar más odiado, Mer y Geoise. Recuerda cuidarte en Mer y Geoise. Tsuru se lo recordó, su tono tenía un dejo de preocupación. Muchos marines despreciaban a los dragones celestiales, pero el único lo suficientemente imprudente como para enfrentarse directamente a ellos fue Kizaru. Si su reputación no hubiera estado en su mejor momento, probablemente ya habría intercambiado su lugar con Delocas. Relájate, Tsurunere.
Mientras esos cerdos gordos no se metan conmigo, yo tampoco me meteré con ellos. Kizaru respondió casualmente, aunque en su mente agregó en silencio. Al menos no por ahora. Suspiró. Nunca cambias. Tsuru dejó escapar un suspiro cansado. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.